Hermanos, pues vamos a la segunda carta de Juan. Ya hemos terminado la primera carta. Fue un largo camino. Ahora estamos en la segunda carta de Juan. Y lo que vamos a hacer hoy es leerla de manera completa. La segunda carta del apóstol Juan. Pido que si ya tienen el pasaje se pongan en pie. Voy a hacer la lectura del mismo, segunda carta de Juan. Así dice la palabra de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es clara, porque es poderosa, porque es eficaz. Rogamos, Señor, en esta mañana que hables a nuestro corazón. Venimos necesitados. Pedimos de tu gracia, Señor. Pedimos que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados. Nos ayudes, Señor, a poner la mayor atención posible a tu palabra. Ayúdanos a recibirla con gozo, con humildad. Y Señor, te pido también por los que están aquí, que aún no han conocido la verdad, que no conocen a tu Hijo Jesucristo, que abra su entendimiento, Padre, que por tu gracia puedan conocerte y tener también la vida eterna. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana podemos decir que hemos leído un libro completo de la Biblia, o por decirlo de otra manera, hemos leído una de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. La segunda y la tercera epístola de Juan son las porciones más breves que hay en las Santas Escrituras, y por eso es que voy a resumir o tratar de resumir en un sermón esta carta y después el próximo domingo la tercera carta de Juan. En griego, que es el idioma en el que fue escrito, cada una tiene menos de 300 palabras. Hermanos, yo he visto peticiones de oración que son más largas que 300 palabras. Pero como veremos en esta carta, encontraremos temas que son repetidos o similares también a los de la primera carta. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué podemos aprender de una porción tan breve?
Dicen que las mejores cosas vienen en empaques pequeños y creo que este es el caso también de esta carta. La forma, hermanos, en que creo que podemos resumir los 13 versículos que encontramos aquí es pensando en función de dos palabras especialmente: la verdad y el amor. La verdad y el amor. Son dos palabras que Juan utiliza mucho en sus cartas, como hemos visto en la primera carta, pero no solo allí. Son palabras que están presentes casi en cada uno de los capítulos de su evangelio: la verdad y el amor. Dos palabras que engloban mucho de lo que significa el cristianismo. De hecho, cuando Juan habla de la fe salvífica, él dice: los que han conocido la verdad. Una forma de resumir lo que significa el conocer a Cristo, el tener entendimiento del evangelio, el venir a esa luz que son de las imágenes que utiliza también el apóstol Juan. Y dos palabras también que deberían caracterizarnos como cristianos: la verdad y el amor. Dos palabras que, por cierto, son inseparables. No podemos entender qué significa el amor, como Juan lo ha definido, como un acto que es abnegado, que es costoso y que es sacrificial, si lo separamos de la verdad de Dios. Permítanme mostrarles que esas son las palabras más importantes en esta carta. Vean, por ejemplo, el versículo 1. ¿Dónde aparece la palabra verdad? El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Van dos veces. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y creo que si vamos más adelante, versículo 4, por ejemplo: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y lo que vamos a ver más adelante, en los versículos 7 y en los versículos 9 y 10, que nos hablan de la doctrina, tienen que ver también, aunque la palabra no se mencione, con la verdad. Porque se nos dice que hay unas personas que son, ¿qué cosa? Son engañadores. ¿Y cómo podemos entender qué es el engaño? Bueno, para entender qué es el engaño tenemos que asumir qué es la verdad. Entonces, este concepto, hermanos, está presente en toda la carta. Ahora piensen en el amor. Juan dice: a quienes yo amo en la verdad. Versículo 1. En el versículo 3, que veíamos también, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y vamos más adelante: en verdad y en amor. Versículo 5, Juan repite ese mandamiento que caracteriza su evangelio como su primera carta. ¿Y cuál es ese mandamiento? Él dice: que nos amemos unos a otros. Lo mismo encontramos en el versículo 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, verdad y amor, esas son las dos palabras que nos ayudan a entender el mensaje de esta carta. Y atendiendo a esas dos palabras, creo que bien podríamos decir que toda la carta es una exhortación a permanecer fieles a la verdad de Dios y en el amor de Cristo. Otra vez, voy a repetirlo, porque este es el mensaje principal. Si nos quedamos con esto, me doy por bien servido. El mensaje principal es una exhortación para permanecer fieles a la verdad de Cristo y en el amor de Cristo. Vamos a dividir el pasaje en tres partes para considerarlo mejor. En primer lugar, el saludo y la bendición que nos da Juan, versículos 1 al versículo 3, saludo y bendición. Número 2, Juan nos va a enseñar que debemos amar a los amigos de la verdad, amar a los amigos de la verdad, versículo 4 al versículo 6. Y por último, Juan nos va a decir que nos guardemos de los enemigos de la verdad.
que nos guardemos de los enemigos de la verdad. Versículo 7 al versículo 11. Entonces, en primer lugar, el saludo y la bendición. En segundo lugar, que amemos a los amigos de la verdad. Y en tercer lugar, que nos guardemos de los enemigos de la verdad. Así que vamos a ver en primer lugar este saludo que es característico en esta carta, porque Juan no empieza de la manera normal o tradicional en que veríamos una epístola. El apóstol, para empezar, se denomina a sí mismo como el anciano. Es él el que está hablando. Y es evidente por el tono de la carta que conocía bien a los destinatarios a quien se está refiriendo. Quizá el título que utiliza de anciano es para reflejar su autoridad por un lado, como pastor en la iglesia, pero también como para referirse a la experiencia que él tenía, y probablemente Juan está escribiendo esta carta a una edad avanzada. Ahora, la descripción de la audiencia es distinta a la de otras cartas. Él dice que está escribiendo a la señora elegida y a sus hijos. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién es la señora elegida? ¿Y quiénes son sus hijos? ¿Por qué Juan no mencionaría un nombre? O, más específicamente, ¿a quién se está refiriendo? ¿Y qué podemos deducir de esta descripción? Podemos concluir por varias razones, y mi intención es demostrárselos en esta mañana, que esta es una referencia a una iglesia local y a sus miembros. Que cuando Juan dice señora elegida, está pensando en la iglesia, en una iglesia local. Y cuando dice hijos, se está refiriendo a los miembros de esa iglesia. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hay varias evidencias que nos ayudan a obtener esta conclusión. En primer lugar, Juan alterna los pronombres de una manera un tanto indistinta. Vean, por ejemplo, en el versículo 5, perdón, él dice, y ahora te ruego, Señora. Está escribiendo en singular. Pero en el versículo 8, él dice, mirad por vosotros mismos. Y está escribiendo en plural. Lo mismo pasa en el versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, plural. Pues espero ir a vosotros, dice más adelante, plural. Y al final dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Otra vez es singular, refiriéndose al Señor. Singular, plural, plural, singular. Pareciera, hermanos, que Juan está concibiendo a esta audiencia como una misma en realidad. Y por eso puede alternar los pronombres de manera flexible. En segundo lugar, la señora elegida, nos dice el versículo 13, tiene una hermana. ¿Y cómo se llama esa hermana? También se llama la elegida. Y ella también tiene hijos, curiosamente. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Qué puede significar eso? Si Juan se refiere a su audiencia como la señora elegida y después le dice los hijos de tu hermana, la elegida, utilizando exactamente el mismo adjetivo, creo que deberíamos de pensar que la referencia no puede ser a una señora literal y a hijos literales, sino que es algo que va más allá. En tercer lugar, referirse a la iglesia como señora coincide con la presentación de la iglesia como una mujer o esposa, una idea que viene desde el Antiguo Testamento. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, encontramos algo parecido. No se va a notar tanto en nuestras Biblias, pero sin embargo se ve, dice, la iglesia, 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida, el mismo adjetivo, juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. De forma muy interesante, la palabra iglesia en el texto en griego no está, solamente dice la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros.
Los traductores obviamente están deduciendo que se trata de una iglesia. Pero lo interesante aquí es que Pedro se refiere a ella también como la elegida y está hablando de ella como una mujer, en femenino. Entonces esto coincide bien, apunta en la misma dirección en que los apóstoles quizás se referirían a las iglesias como elegidas. Si partimos de esta idea, la carta se vuelve mucho más clara y nos ayuda a entender que había un contexto parecido al de la primera carta de Juan. ¿Cuál era el contexto de la primera carta de Juan? Hemos visto, hubo falsos maestros, falsos profetas, los llama Juan, en el capítulo 4 de su carta, que se habían levantado y comenzaron a enseñar muchas cosas que salían de la ortodoxia cristiana, de las que Juan dice, esta no es la doctrina que yo les entregué, esta no es la doctrina apostólica. Y por ejemplo, habíamos visto varias de esas cosas, pero en particular cuando Juan se refiere a Jesucristo, algunos decían que Jesús no era el Mesías, algunos decían que Jesús no era el Hijo de Dios, y algunos decían, como se repite aquí también, que Jesucristo no había venido en carne. Juan utiliza la misma referencia. Por lo que entendemos entonces, el contexto debió haber sido parecido. Estos falsos maestros todavía siguen por allí, siguen enseñando estas herejías, pero ahora están tratando de infiltrarse a la iglesia. En un momento comenzaron a enseñarlo dentro de la iglesia y después salieron de la iglesia. Ahora desde fuera quieren intentar infectar a las iglesias con estas doctrinas falsas. Y Juan se ve en la necesidad entonces de recordarles la importancia que tiene la verdad y, como lo vamos a ver allí, en unión con la verdad, el amor. Así que veamos ahora, hermanos, en el versículo 2 y 3, esas referencias a la verdad. Seguimos en el saludo, seguimos en el tema del saludo y la bendición. Pero hemos visto ya que la verdad se repite en los primeros 4 versículos de una manera muy clara. Primero Juan dice que él amaba a los miembros de esa iglesia en la verdad, a quienes yo amo en la verdad. ¿Qué significa esta expresión? Que el amor abnegado, sacrificial y costoso del que estuvimos hablando en la primera carta se da en la esfera de la verdad. Es como cuando nosotros decimos, hermano, te amo en Cristo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que ese amor no es cualquier tipo de amor, que ese amor debe entenderse con referencia a Cristo, con la unión que tenemos con Él. Es la misma idea, pero Juan la aplica ahora a la verdad, a quienes yo amo en la verdad. Es un amor que se da en la esfera de la verdad. Y por eso el uso que Juan le da aquí a esta palabra, cuando dice todos los que han conocido la verdad. No solo yo, dice Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. La idea que hay aquí es la revelación que ha venido con Jesucristo. Así podemos resumir la verdad. ¿Qué es la verdad? La revelación que ha venido con Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan les había dicho, habla mucho de la verdad. El Señor Jesucristo incluso se identifica con la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor Jesús estaba testificando a Pilato, Cristo le dice que para esto había venido al mundo y para esto había nacido, para dar testimonio a la verdad. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y es una respuesta que no se da en ese momento, pero es un concepto que Juan utiliza mucho para que pensemos, hermanos, en la importancia que tiene la verdad. ¿Qué es la verdad? La revelación de Dios que ha venido en Jesucristo. Esa es la referencia. El amor cristiano entonces se distingue porque se da en términos de esa revelación, con la revelación de Dios en el Evangelio como nuestro fundamento. Por eso Juan podía decir que también los que habían conocido la verdad
amaban a estos creyentes. Porque ¿qué es conocer la verdad? Significa ser salvo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 8. ¿Qué significa conocer la verdad? Significa llegar a un conocimiento salvífico de quién es Dios por medio de Jesucristo. Conocer la verdad significa ser salvo. Los que habían conocido la verdad eran los creyentes, y Juan está diciendo, no solamente yo los amo, también ellos que han llegado al mismo conocimiento, al mismo entendimiento salvador. Esta idea se refuerza aún más por el versículo 2, porque Juan dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces, si preguntamos, Juan, ¿por qué tú y estos creyentes aman a la señora elegida y a sus hijos? Juan diría, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Esta es la verdad que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Y como Juan dice, que estará para siempre con nosotros. No solo presenta, hermanos, como una clase de conocimiento. No es menos que eso, pero es mucho más que eso. Es el conocimiento salvífico de Jesucristo, como Cristo mismo dijo en Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer la verdad, entonces, no solo significa un cambio en el conocimiento, significa tener una relación nueva con Dios. Y por eso, Juan podía decir que los amaba por causa de esa verdad que permanecía en ellos y que estaría para siempre con ellos. Por último, la bendición que hay aquí reitera la importancia de la verdad y el amor. Juan dice, sea, o como puede traducirse también, será, de una forma interesante. Juan utiliza otro verbo aquí, en distinción a otras epístolas. Será con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En primer lugar, Juan nos dice que esa gracia, esa misericordia y paz son en verdad y en amor. Y quizá la idea es que esas cosas se reciben por la revelación de Dios, por su amor. Pero acerca de la verdad, vean que Juan nos presenta una doctrina clave, porque nos dice que el Señor Jesucristo está al mismo nivel que el Padre. Esa gracia, esa misericordia y paz son otorgadas no solo por Dios el Padre, sino por el Señor Jesucristo. Y Juan utiliza un título aquí en particular, que según lo que revisé solamente aparece en esta parte en el Nuevo Testamento. Juan dice que Jesucristo es Hijo del Padre. Hijo del Padre. Pareciera una repetición, pero la idea que hay aquí es profunda, es teológica. Y esto es fundamental, hermanos, porque así como en la primera carta de Juan había falsos maestros que estaban negando esta verdad, que Jesucristo era el Hijo de Dios, una persona distinta al Padre, pero consustancial con Él, de la misma esencia que el Padre. Por eso Juan lo llama Hijo del Padre, porque esta gracia solamente puede recibirse por la verdad del Evangelio. Si distorsionamos el Evangelio y empezamos a negar la identidad de Cristo, no podemos recibir esa misericordia, esa gracia y esa paz que son dispensadas por el Evangelio. Pero pasemos a nuestra segunda idea, hermanos, que es que debemos amar a los amigos de la verdad. Y eso del versículo 4 al versículo 6. En el versículo 4 Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Como buen apóstol y líder en la iglesia, Juan se regocijaba en ver a los creyentes caminando según la palabra de Dios, algo que vamos a ver en la tercera carta. No me voy a detener mucho en esa idea ahorita,
Porque como dice el predicador en Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y qué estaban haciendo esos creyentes? Siguiendo esa misma instrucción. Y de hecho la palabra mandamiento que vemos allí, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, se repite 4 veces. Está en el versículo 4, la encontramos en el versículo 5, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, y la encontramos 2 veces en el versículo 6. La obediencia de los creyentes era el gozo de Juan y demostraba que andaban en la verdad y en el amor. Ahora Juan habla de un mandamiento en particular. Él dice, conforme al mandamiento singular que recibimos del Padre. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Puede ser, hermanos, que sea, como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 23. Puede ser esa una opción. Y este es su mandamiento singular, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y una idea complementaria allí sería el capítulo 4, versículo 21 de la primera carta. Y nosotros tenemos este mandamiento, otra vez en singular, de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué podemos concluir? Quizá la idea de andar en esa verdad, de andar en la fe, creyendo en Jesucristo, y de andar también en amor. Amor para con Dios, como vimos en la primera carta, y en amor para con nuestros hermanos. Podemos resumir así el mandamiento del Padre. Pero ¿cuál es la exhortación de Juan aquí? Dice el versículo 5: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan roga a la iglesia, y esto, hermanos, sirve para recalcar la idea. Lo mismo pudo haber dicho Juan, quitándolo del ruego, y decir: no te estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Pero esa idea que dice y ahora, que nos sitúa en un marco temporal, en este momento, te ruego, está recalcando aquí la idea, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Juan está diciendo: yo ya he repetido esto muchas veces, que nos amemos unos a otros, pero lo vuelvo a decir otra vez, porque es necesario. El mandamiento no era una novedad de parte de Juan. Esta manera de describirlo sirve para resaltar, para recalcar la importancia que tiene el mandamiento. Es el mensaje, el mismo mensaje presente en la obra de la ley en nuestros corazones. Un mandamiento que fue republicado con Moisés, un mandamiento que es resumido por Cristo y un mandamiento que ahora Juan nos repite. No es un nuevo mandamiento, pero tenemos necesidad de escucharlo una y otra vez. ¿Qué razón habría para que Juan lo repitiera? Un mandamiento bien conocido, y es algo que hemos visto está presente tanto en su evangelio como en la primera carta. Es que este mandamiento, hermanos, de que nos amemos unos a otros, resume lo que Dios espera que hagamos como iglesia en lo que respecta a nuestra relación como hermanos. Si un recién convertido preguntara: ¿cuál es mi deber para con los miembros de esta iglesia? ¿Cómo lo resumimos en una sola idea? Hermano, tienes que amar a tus hermanos. Si estamos hablando a la iglesia, ¿cómo resumimos los deberes que tenemos los unos para con los otros aquí, en lo que respecta a nuestra relación? De esa forma, amémonos unos a otros, que nos amemos unos a otros. El amor también es llamado en la Escritura el vínculo perfecto. Y por eso, hermanos, Juan se ve en necesidad de repetir esta misma instrucción, porque, por así decirlo, el fundamento de nuestra unidad es Jesucristo, pero el pegamento de esta unidad es el amor. Es lo que nos mantiene unidos, es lo que mantiene esta unión viva, ferviente, es lo que mantiene esa llama que Cristo ha iniciado
para que perdure, para que persevere. El amor también es una de las enseñanzas principales de nuestro Salvador. Y Él, como el Maestro, espera que nos distingamos por esto, como sus discípulos. Cristo dijo, Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo lo volvió a repetir en el capítulo 15 del Evangelio según Juan. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por eso es que es tan importante. En el versículo 6, Juan va a describir más adelante este amor. Y él dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ya habíamos visto una repetición parecida en la primera carta, en la que Juan está alternando entre el amor y la obediencia. Y es que, hermanos, no debemos de ver ninguna contradicción en estos dos términos. El amor no puede existir sin referencia a los mandamientos de Dios. Si tú me quieres hablar del amor, pero no me hablas de los mandamientos de Dios, tu definición va a estar hueca, va a estar vacía, se va a prestar a cualquier tipo de interpretación. Pero si tú me dices que el amor que debemos tener los unos para con los otros y el amor que debemos tener para con Dios se define con mandamientos concretos, con acciones concretas, pues vamos a entender entonces de lo que se trata el amor. El amor cristiano no es una cuestión abstracta o sentimental, lo he dicho antes, conlleva los afectos, por supuesto, pero es ante todo un acto de obediencia. Y Cristo es el ejemplo supremo de ello. Si amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, vamos a caminar en obediencia a la ley de Dios. Y Juan utiliza aquí la palabra mandamientos, en plural, ya no en singular, sino en plural. De aquí que podemos entender más que el amor es inseparable de la verdad. No puede haber un verdadero acto de amor si no es conforme a lo que Dios ha mandado en su palabra. Y esto es clave, hermanos, también en nuestra cultura al día de hoy. Una cultura que quiere redefinir lo que el amor significa. Recuerden, ¿cuál es la definición de amor que Juan nos ha dado? No es un amor cualquiera. Es un amor que es abnegado, es un amor que es costoso, es un amor que es sacrificial. Y ahora podemos agregar por la segunda carta, es un amor que es conforme a la verdad de Dios, que es conforme a su palabra. No puede haber un acto de amor que no haya sido mandado en la palabra de Dios. Pero luego Juan dice, este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Cómo esta repetición, hermanos, desarrolla más su argumento? Haciéndonos ver que andar en amor no es una opción en la vida cristiana, es un mandato. Se trata de obediencia. No es algo en lo que decimos, puedo tomarlo, puedo no tomarlo. No es una opción. Es algo que ha sido sellado con la autoridad de Dios. Y por tanto, no es una preferencia, es un principio. Y en la vida cristiana debemos anteponer los principios a las emociones. Esto es algo que he repetido en otras ocasiones, lo voy a volver a repetir. En la vida cristiana debemos anteponer los principios a las emociones. Hermano, pero ¿cómo voy a amar a fulanito que me hizo esto, me hizo el otro? Bueno, si fuera una opción te diría, bueno, puedes escoger no amarlo, pero es un mandato, no hay opción allí. No importa lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho, la forma en la que te hayas sentido, ¿a quién le importa eso si tenemos un mandato que obedecer allí? Un mandato que nos permite, hermanos, mortificar todas esas excusas vanas que tenemos para no amar a nuestros hermanos. Un mandato que nos orienta en cuál es nuestro deber principal como iglesia. Otra vez en lo que respecta en nuestra relación los unos para con los otros. Que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento. Punto.
Pero en tercer lugar, hermanos, vamos a tratar la tercera idea aquí en nuestro pasaje. No solamente Juan nos enseña a que amemos a los amigos de la verdad, sino, en tercer lugar, a que nos guardemos de los enemigos de la verdad. Con eso pasamos al versículo 7. Juan dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, antes de pasar allí, quiero que noten esto. ¿Qué relación hay entre el mandamiento, el amor y los engañadores? Porque el versículo 7 utiliza esa palabra en nuestras Biblias, porque muchos engañadores. Hay una razón, pero ¿qué tiene que ver el amor y el mandamiento con los engañadores? Parece una combinación muy extraña. Pero hay una buena lógica para decir cuál es la relación. Y es que lo que pasa es que la presencia de la herejía es un motivo más para que vivamos en mayor comunión, mayor amor, mayor obediencia. Al principio puede sonar extraño que Juan diga: anden en amor porque muchos engañadores han salido por el mundo. Bueno, ¿qué relación hay allí? La relación es esta, que el amor nos mantiene unidos, y el amor, hermanos, en la iglesia es también o representa un escudo contra los engañadores, un escudo contra la herejía. Y esto de muchas maneras. Creo que esa es la razón por la que Juan no abunda en la idea. La deja, hermanos, para que pensemos bien qué relación puede haber allí. Pero piensen en esto. Voy a dar tan solo un ejemplo. Imagínense que alguien en la iglesia empezara a enseñar lo que tenemos aquí, una herejía acerca de la encarnación quizás. Que alguien empiece a decir: bueno, Jesús era Dios, pero no se encarnó en realidad. Y algo semejante, algo confuso. ¿A qué nos va a mover el amor? En primer lugar, vamos a reprender a esa persona y decirle: hermano, te estás apartando, estás enseñando algo que es sumamente grave, y si persistes en eso, te vamos a tener que expulsar de la iglesia, porque tú sabes que esa no es la enseñanza de la Escritura. En primer lugar, el amor nos va a mover a eso. Pero ¿qué tal si descubrimos que esa persona habló con más personas y esas personas están confundidas? ¿A qué nos va a mover el amor? A decir: hermanos, necesitamos aclarar esto. Nos vamos a acercar a esas personas. Oye, dime, hermano, ¿cuál es tu confusión? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Por qué estás confundido acerca de quién es Jesucristo? Bueno, esto fue lo que me dijo y tal y tal. Hermano, mira este texto. Hermano, mira lo que dice este pasaje. El amor, hermanos, nos va a mover, a guardarnos, a cuidarnos entre nosotros, a preservar la verdad en la iglesia. Esto es algo que nos va a distinguir de los que Juan llama en el pasaje engañador y anticristo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Juan dice: quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra vez hay una distinción bien grande, como lo hemos visto en su primera carta. O uno está confesando la verdad de Cristo, la verdadera identidad de Cristo, o uno no la está confesando. No hay medias tintas. Si alguien no lo confiesa, si alguien se opone a la verdad de Cristo, Juan dice: este es el engañador y el anticristo. Ahora, ¿qué relación hay entre el pasaje, versículo 6, versículo 7? Creo que podemos agregar también esto. El enemigo sabe, Satanás sabe, que una de las mejores estrategias es: divide y vencerás. De hecho, la palabra herejía, hermanos, etimológicamente se deriva de hacer una división. Y eso tiene mucho sentido. ¿Qué busca la herejía? No solamente cambiar el pensamiento de las personas, sino cortarlos de la comunión con la iglesia. Esa es la intención del enemigo. No solamente que cambien sus pensamientos las personas y empiecen a creer algo que es incorrecto o es falso, sino cortarlos de esa comunión.
separarlos de allí, dividirlos. Por eso la oposición que viene de la mentira nos llama a afianzarnos en la verdad y a caminar juntos en amor. Esa es una de las fortalezas del ejército de Cristo, que el ejército de Cristo está unido en la verdad y la verdad no cambia. La exhortación que Juan da a continuación, en el versículo 8 al versículo 11, podemos resumirla en dos partes. Juan hace un llamado, y creo que este es el mensaje principal de la carta. Juan hace un llamado a perseverar en la doctrina de Cristo y, en segundo lugar, a rechazar a aquellos que no traen esta doctrina. Perseverar en la doctrina de Cristo y rechazar a aquellos que no traen esta doctrina. Pensemos primero en esa idea de perseverar. Perseverar, dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuál es el llamado ahí? En otras palabras, tengan cuidado, asegúrense de permanecer en la verdad, porque el galardón completo se recibe únicamente por medio de la perseverancia. Y si no perseveran, van a perder ese galardón completo. Esto nos recuerda, hermanos, como lo haría esa iglesia en ese momento, que la carrera cristiana no ha terminado, no hemos llegado al final. Es cierto, como iglesia nosotros mantenemos lo que es llamado una escatología inaugurada, que ya vivimos en ese periodo en el que Cristo está reinando y sometiendo a sus enemigos bajo sus pies, que la serpiente que engañaba a las naciones ha sido atada para que no las pueda engañar ya y el evangelio corra por todas las naciones. Pero al decir eso no estamos diciendo que la carrera ha terminado. Estamos diciendo, confesando junto con Juan, que hay muchos engañadores que han salido por el mundo, que buscan desviarnos de la verdadera doctrina de Cristo. Hay una batalla de por medio, ya lo veíamos en la meditación. Y por más combates exitosos que hayamos tenido en el pasado, nunca debemos bajar la guardia. Esa es una de las claves en el combate. Sea el combate con armas o sea el combate cuerpo a cuerpo. En el momento en que bajas la guardia, ya has perdido la batalla. Dicho de otra manera, jamás debemos de caer en la tentación de dormir en los laureles de nuestra obediencia en el pasado. Hermanos, esto es clave. La vida cristiana nos sitúa en el presente, con ese llamado tan característico del Evangelio a perseverar. En las palabras de Cristo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Perseverancia, perseverancia. No podemos recibir este galardón hasta que hayamos llegado a la meta. Y la Escritura nos anima diciéndonos un poquito, y Él vendrá y no tardará. Mas el que retrocediere, dijo el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10. En el versículo 9 vemos que la perseverancia es una señal de salvación. Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La perseverancia es entonces una señal. Y aquí se trata en particular de la perseverancia en la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere esto? A lo que creemos acerca de nuestro Señor Jesús. Algo que se hace claro por el contraste del versículo 7. Los engañadores decían que Jesucristo no ha venido en carne. ¿Qué decimos nosotros? Que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Una sola persona, dos naturalezas inseparablemente unidas. El que se desvía entonces y comienza a enseñar algo diferente acerca de Jesucristo, Juan dice, demuestra
que no tiene a Dios. El que persevera y se mantiene confesando al Cristo de las Escrituras, al mismo que nos fue predicado por los apóstoles, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Tiene la salvación. Piensen aquí entonces, hermanos, en la importancia de la doctrina de Cristo. Es algo que ya hemos hablado en la primera carta, pero lo seguimos repitiendo aquí. Nos podemos equivocar en otras doctrinas y seguir siendo creyentes y seguir perseverando en esa doctrina de Cristo. Pero los errores que tienen que ver con la persona de Jesucristo son, muchos de ellos, mortales, porque se contraponen a enseñanzas claras que están en la Escritura. Debemos ser cuidadosos con lo que confesamos, con lo que decimos acerca de Cristo, acerca de quién es Él. La señal no es la mera doctrina, por otro lado. La señal es la perseverancia en ella. Entonces, tenemos que conocer bien lo que confesamos acerca de Cristo, pero no podemos conformarnos solamente con tener una buena doctrina acerca de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en ella, mantenernos en ella. ¿Alguien puede sostener una doctrina pura y ortodoxa acerca de Cristo por un tiempo? Una muy buena doctrina, mejor de lo que nosotros podríamos definirla, y después apartarse. Por esto, la pureza doctrinal debe ir acompañada siempre de perseverancia. Además, el conocimiento de la verdad no solo debe estar presente en el momento de nuestra conversión, sino, hermanos, de toda nuestra vida. Por eso es que seguimos hablando del Evangelio. Por eso no nos vamos a cansar de repetir la misma verdad, las mismas verdades y seguirlas confesando, seguir profundizando en ellas y seguirlas entendiendo. Porque no solamente son las verdades que posibilitaron nuestra conversión, son las verdades que sostienen nuestra vida. Por eso la actitud con la que Juan dice que debía tratar esta iglesia a las personas que no traían esta doctrina es fuerte, es un rechazo. Vean por favor el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. A ver, hay que entender esto bien en claro. La verdad y el error son opuestos. Debemos acoger la verdad, y vamos a hablar de eso en la tercera carta de Juan. Pero aquí estamos diciendo, debemos rechazar el error y a los que lo enseñan. Ahora, en un momento voy a explicar más de cómo hacemos esto. Pero lo que Juan dice es claro, no podían tolerar el error de las personas que estaban enseñando esto. Juan dice en el versículo 10 que si alguien enseñaba algo fuera de esa doctrina apostólica acerca de Cristo, no debían recibirlo. Ahora, esto tiene un contexto particular. La hospitalidad era común en la iglesia primitiva. Y cuando Juan habla de recibirlo, está hablando no solamente de oírlo, está hablando de hospedarlo, de apoyarlo en sus esfuerzos. Esto incluiría recibir hermanos o predicadores itinerantes que no tenían dónde alojarse. Vamos a hablar de eso también en la tercera carta. Era un acto de amor. El escritor o el autor de los Hebreos nos dice, no se olviden de la hospitalidad, por la cual algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero recordemos, hermanos, que el amor y la verdad son inseparables. La hospitalidad como tal es un acto de amor. Pero en este caso, que se trataba de personas que iban enseñando de un lugar a otro una herejía, no podían recibirlas de esta manera, porque estarían apoyando los esfuerzos de estas personas para difundir su mentira. Y por eso la actitud que Juan manda aquí es un rechazo, que no los hospedaran. El rechazo al error, ¿qué es lo que muestra, hermanos? Amor, muestra amor a la verdad. Reivindica la verdad. El peligro que traían esos falsos maestros era latente para la iglesia, como lo vemos aquí en la primera carta de Juan. Si alguien recibía a esas personas, estaría participando de las malas obras de esa persona.
Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta instrucción? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo debemos aplicar esa instrucción? Como iglesia, hermanos, estamos llamados a no permitir jamás que alguien predique una herejía desde este púlpito. Esa es la aplicación más clara. Y noten bien mis palabras allí. Estamos llamados a no permitir jamás a que alguien predique una herejía desde este púlpito. Esa es una aplicación clara. Pero surge la siguiente pregunta. ¿Y cómo deberíamos de tratar a alguien que sostiene un concepto herético acerca de Cristo? Un modalista, por ejemplo, alguien que dice que no hay Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. ¿Cómo deberíamos tratar a un testigo de Jehová, a un musulmán, por ejemplo? Mi respuesta más breve es que debemos tratarlos como personas en necesidad del Evangelio. Debemos predicarles a Cristo y persuadirlos con la verdad. Y allí estoy haciendo una distinción importante, hermanos. Lo que Juan estaba diciendo tiene un contexto como iglesia. Juan está diciendo, no apoyen a estas personas que van de ciudad en ciudad enseñando herejías. Pero eso no significa que si el día de mañana tuviéramos que recibir a personas que vienen del Medio Oriente en nuestra casa, porque huyen de la guerra, no podamos hacerlo. Al contrario, yo sería los primeros en decirles, hermanos, esta es nuestra oportunidad. Las misiones nos han alcanzado hasta Querétaro y podemos predicarles a estas personas. Entonces necesitamos ser cuidadosos en hacer esas distinciones. Y quiero hacer una más para terminar. ¿Cómo debemos de tratar a aquellos que dicen ser cristianos y forman parte de movimientos que, aunque no son heréticos, esa distinción es bien importante, aunque no son heréticos, no están predicando una doctrina saludable? Y aprovecho para dar esta aplicación, porque he notado lo siguiente, hermanos, que con todo este auge doctrinal que ha venido, con los recursos que estamos gozando, de los que podemos participar, todos esos sermones en internet, hermanos, que están predicando fielmente la palabra, existe el peligro de que cuando eso llega a la mentalidad, sobre todo de los jóvenes, porque una tentación de los jóvenes es el orgullo, es la soberbia, que cuando eso llega, lo primero que hacen, y esto ha pasado en muchas iglesias cristianas que no comparten nuestra doctrina, pero que no son heréticas, estos jóvenes empiezan a hacer una revolución. Y la conclusión del pastor es, déjenme decir estas palabras y van a saber perfectamente a lo que me refiero: todos los calvinistas son iguales. Son orgullosos, son cuadrados, muchos de ellos son jóvenes y traen problemas a nuestras iglesias. Pues ¿saben algo? Yo le tengo que dar la razón a muchos de esos pastores, porque esa es la experiencia que han vivido, porque han visto a jóvenes que son orgullosos, que no saben, hermanos, cómo hacer para hablar con sus pastores, para presentar esto con humildad, para decir: hermano, estoy escuchando esto, pero usted es mi pastor, yo quiero someter esto a usted. Y ¡pum!, se hace una revolución, terminan expulsados y muchas veces, en muchos casos, las personas que salen de allí terminan cortando toda relación con los hermanos que estaban allí. Años después lo que pasa es que se arrepienten y dicen: si tan solo hubiera hablado de esta manera, si hubiera sido más cuidadoso, si me hubiera despedido en paz, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Y ahora están intentando ganarlos y es más difícil por todo el contexto que traen atrás. Mi respuesta más sencilla aquí: ¿cómo debemos de tratarlos? Con sabiduría, con verdad y con amor. ¿Quién sabe si tú puedes ser como Priscila y Aquila para ellos, que tomaron a Apolos y le explicaron más exactamente el camino de Dios? Así que si tú estás en una situación así o tienes relación todavía con hermanos de otras iglesias que tú sabes que no están predicando una doctrina saludable,
que tienen prácticas que no deberían de tener y te pesa en tu corazón, hermano, ora, pide por sabiduría y que el Señor te ayude para saber cómo hablar con esos hermanos. Hay muchos hermanos en esas iglesias, verdaderos hermanos, que si el Señor nos usara para compartirles como debemos, de la manera correcta, con mansedumbre, con humildad, con amor, hermanos, quién sabe cuántas iglesias podríamos ver que se reformen en el lapso de unos 5 o 10 años. Pero esta es una labor que requiere sabiduría y debemos pedir a Dios por eso. Yo sé que esa no era la intención de Juan aquí, pero no pude evitar hacer esa aplicación del mensaje que tenemos aquí, para que nadie vaya a tomar esto y decir, no, yo no te voy a recibir en mi casa, tú no eres bienvenido, por lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, con una mala interpretación. Que Dios nos ayude, hermanos, a proteger y proclamar la verdad de Dios como debemos. Como les he dicho, la aplicación más clara, que nunca dejemos que alguien se pare aquí o enseñe entre nosotros alguna herejía. Que también Dios nos ayude en medio de un mundo que se opone para que podamos hacer conocido el Evangelio de Cristo en toda nación. Amén.